Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Hola a todos, es un verdadero placer estar con ustedes hoy acá en El Rollo de Libro. Y en los siguientes minutos les quiero invitar a embarcarnos en una aventura fascinante. Es un viaje al corazón de la Biblia. Quizás algunos ya la conocen bien, para otros tal vez sea solo un libro que se lee, pero es un libro que se puede estudiar y les aseguro que independientemente de su experiencia, la Biblia tiene algo increíblemente valioso que ofrecer a cada uno de nosotros. Les invito a prepararse, a abrir sus mentes, sus corazones, porque lo que estamos a punto de explorar tiene que ver con la transformación de nuestras vidas en el enriquecimiento de nuestro camino en el Señor. Hay algunas situaciones que les queremos recomendar si van a estudiar en este momento con nosotros. Si usted nos va a escuchar, bueno, escúchenos y ojalá usted pueda agendar un día de estos para estudiar la Biblia con nosotros. Y si usted ya se propuso estudiar en este programa los siguientes minutos, tome atención a estas recomendaciones, estos pasos fundamentales. Número 1. Un lugar o espacio reservado para que usted pueda concentrarse en el estudio de la Biblia. Número 2. Su Biblia o Biblias de estudio. La ventaja de tener 2 versiones o más de la Biblia le dará cabida a cotejar y comparar palabras y textos bíblicos para ayudar a entender mejor un verso. Número 3. Una libreta de notas. Es importante anotar los comentarios, datos que durante el programa estaremos compartiendo. Esto ampliará su conocimiento de asuntos que de primera mano uno no conoce. Número 4. Un bolígrafo o bolígrafos de colores. Tan importante es anotar como también subrayar, dejar huella, marcas o delineados en nuestra Biblia que ayudará a destacar las ideas más importantes del texto o del tema a estudiar. Con su Biblia o Biblias en mano, un papel para anotar o libreta de notas para anotar y por supuesto un lapicero, comenzamos el programa. Ahora escuchemos la introducción. Vamos a continuar dando más referencias en cuanto al panorama general de este libro que estamos estudiando, el primer libro de Samuel. Al comienzo del libro, Elí aparece como juez y sacerdote, puesto que él muere en el tiempo de la batalla de Afec, alrededor del año 1075 a.C., y ya que él juzgó a Israel más o menos por 40 años, según el capítulo 4 lo dice. Su periodo como juez fue de el año 1115 al 1075 a.C. Samuel va a nacer cerca del año 1100 a.C. y comienza su participación como juez en el año 1075. Sirviendo hasta su muerte, que ocurrió después del año 1020 a.C. En el periodo histórico que cubre primer libro de Samuel, ocurrió un importante cambio político. Israel rechazó el sistema de gobierno según los jueces y la teocracia e insistió en una monarquía. Capítulo 8. Desear un rey no era malo. De hecho, en Deuteronomio 17 habla acerca de eso. Pero Israel lo deseó por las razones equivocadas. Samuel, el profeta de Dios, fue el mensajero de él durante esta transición de liderazgo. Samuel fue el último de los jueces y él se encargó de ungir a Saúl, también
a David. Y aunque David fue coronado rey después de la muerte de Samuel, los eventos del primer libro de Samuel ocurrieron durante un espacio de tiempo de unos 80 años, es decir, del 1100 hasta el 1020 antes de Cristo. La soberanía de Dios es notoria a lo largo del libro. El que se llevaran a cabo acontecimientos aparentemente imposibles. La obra del Espíritu Santo también juega un papel importante como capacitador de personas para el servicio. En este libro también vamos a ver la demuestra de los efectos del pecado en las personas, pero no solo en las personas, sino en la nación, pero a la vez la gracia perdonadora de Dios en el corazón contrito y arrepentido. Todo esto y más en el estudio que estamos desarrollando en esta serie del primer libro de Samuel. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Vea, donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla. Reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. presentamos ahora el segmento número 1. Estamos en este segmento donde nos acercamos por última vez, después de habernos acercado varias veces a la lectura del capítulo 11, que es el capítulo que nos corresponde estudiar, lo haremos una última vez tomando la versión Nueva Traducción Viviente. Ponga atención a la siguiente lectura. Como un mes después, el rey Nahás de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Jabes de Galaad, pero los habitantes de Jabes pidieron paz. «Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos», rogaron. «Está bien», dijo Nahás, «pero con una sola condición. Les sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel». «Danos 7 días para enviar mensajeros por todo Israel», respondieron los ancianos de Jabes. «Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones». Cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes, y cuando regresó a la ciudad, preguntó: «¿Qué les pasa? ¿Por qué están llorando?». Así que le contaron el mensaje de Jabes. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó 2 bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje: «Esto es lo que pasará a los bueyes del que se niegue a seguir a Saúl y a Samuel a la batalla». Entonces el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó a Besek, se dio cuenta de que habían 300,000 hombres de Israel y 30,000 de Judá. Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galaad para decir: «Los rescataremos mañana antes del mediodía». Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Jabes dijeron a sus enemigos: «Mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quiera». Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en 3 destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército amonita
quedó tan disperso que no habían 2 de ellos juntos. Entonces la gente clamó a Samuel: «Ahora, ¿dónde están esos hombres que decían: ¿por qué debe Saúl gobernarnos? Tráiganlos aquí y los mataremos». Pero Saúl respondió: «Nadie será ejecutado hoy, porque este día el Señor rescató a Israel». Luego Samuel dijo a la gente: «Vengan, vamos todos a Gilgad para renovar el reino». Así que todos fueron a Gilgad, y en una ceremonia solemne delante del Señor, proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor, y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría. Avanzamos hacia el segmento número 2. A continuación, les invito a tomar su libreta de notas o donde apuntar, su lapicero. Vamos a hacer un comentario de este capítulo. La idea de leer y comentar es ir entendiendo el pasaje bíblico que nos va a servir para hacer nuestro bosquejo más adelante. Comenzamos. En este capítulo 11 aparece un personaje llamado Nahas, el amonita. Él captura la ciudad de Jabes de Galaad en Israel. Los habitantes de esa ciudad, pensando que Nahas era demasiado poderoso para ellos, le pidieron que hicieran una alianza y ellos se iban a comprometer a ser sus súbditos. Nahas les dijo que haría un trato con ellos, solo que con una condición. Él exigió que se les diera permiso para sacar el ojo derecho de cada uno de ellos. Esa situación era algo que los ancianos necesitaban tiempo para considerar. ¿Se darían a la demanda y serían humillados y descapacitados de por vida, o lucharían contra Nahas y se arriesgarían a perder la vida? Bueno, los ancianos pidieron 7 días antes de tomar esa decisión. Durante esos 7 días, los habitantes de Jabes de Galaad enviaron el mensaje a Saúl acerca de su situación. La noticia sobre estas condiciones provocó gran dolor al pueblo. Así que cuando Saúl se enteró de las demandas de Nahas, se conmovió profundamente. Y el versículo 6 nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, y éste se enojó. En su ira tomó sus bueyes y los cortó en pedazos, enviando los pedazos por medio de mensajeros por toda la nación, declarando que eso le iba a suceder a cualquiera que no le siguiera, a él y a Samuel, a la batalla para hacer frente a estos amonitas. Según el verso 7, hermanos, ese día cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. El Espíritu de Dios toma a toda la nación y hace que se unan en cuanto a este asunto. Saúl entonces reúne a su ejército en Besec. Se juntaron 300,000 hombres y otros 30,000 de los de Judá. Con este ejército de 330,000 hombres, Saúl mandó a decir a los habitantes de Jabes de Galaad que antes de que el sol calentara al día siguiente serían librados de las manos de los amonitas. Esa noticia animó a los habitantes de Jabes. La lectura nos lleva a que los ancianos le responden las palabras a Nahas, diciéndole que se rindiera a él al día siguiente y que podía hacer con ellos lo que quisiera. Pero ellos no mencionaron que se acercaban el ejército de Saúl. Así que Nahas sería tomado por sorpresa. Al día siguiente, Saúl separó a sus hombres en 3 divisiones, quienes interrumpieron en el campamento amonita en la última vigilia de la noche y lanzaron su ataque hiriendo a los amonitas hasta el día. La matanza fue tan grande que no hubo 2 personas que escaparan juntas de esa furia que llevaba Saúl.
Israel estaba tan entusiasmado con la victoria que de inmediato quisieron hacer frente a los perversos, según lo relata el pasaje de 1 Samuel 10:27, que habían rechazado, ¿se recuerdan?, el liderazgo de Saúl. Y querían matarlos por haberse opuesto al reinado de su nuevo rey. Sin embargo, interviene Saúl negándose a matar a los que se le habían opuesto. Y su argumento era que no era momento para seguir matando. Dios había dado la victoria sobre los amonitas. Así que lo que viene para Israel es un día de celebración y acción de gracias. Samuel anima al pueblo a subir a Gilgal y a reafirmar a Saúl como rey. Allí, en Gilgal, el pueblo confirma a Saúl como su rey en la presencia del Señor a través de sacrificios y ofrendas. Mi comentario acá es que lo que necesitamos entender de este pasaje, hermanos, es que el pueblo de Dios necesitaba aceptar y afirmar a Saúl como su rey. Saúl necesitaba experimentar el respaldo de Dios en él. Porque una cosa es ser llamado y equipado para el ministerio y otra cosa es dar un paso adelante en el poder del Espíritu y caminar en la autoridad que Dios ha dado. Y el pueblo de Dios necesitaba ver una demostración del poder y la autoridad que Dios le había dado a Saúl. Debido a que Saúl, como vimos en el capítulo anterior, era un hombre muy tímido, él necesitaba dar un paso al frente en la autoridad que Dios le había delegado. Y este incidente en Jabes de Galaad, que parecía ser un acontecimiento trágico, resultó ser la forma por medio del cual Dios confirmaría el liderazgo de Saúl ante el pueblo. Interesante, con esto cerramos nuestro comentario y nos preparamos para realizar nuestro bosquejo. Pasamos a el segmento número 3. El rollo del libro le ayuda a estudiar un pasaje bíblico de la siguiente manera. Observe, divida, subraye, encuentre y escriba. Número 1. Observe el pasaje que va a estudiar, dónde comienza y dónde termina. Encuentre en eso la idea principal. Para ello tendrá que leerlo varias veces. Y es importante que marque el inicio y el final del pasaje. 2. Divida. ¿Qué debe dividir? Ese pasaje que ya señaló en segmentos o párrafos. ¿Cómo determina los párrafos? En base a la idea de cada bloque. Y también es importante marcarlos. ¿Cómo determina los párrafos? Piense por un momento en que usted va a tomar una foto a una planta. Y usted le va a tomar de frente, por arriba, a los lados. A eso se le llaman planos. Esa es la idea de dividir en segmentos o párrafos. Busque la idea de cada párrafo y lo importante también es marcarlo. Número 3. Subraye la idea principal de cada párrafo anterior y esto debe hacerse respetando el orden para no quitar la esencia del pasaje. Es decir, no necesita escribir nada más que subrayar la idea principal. Así dejamos que la Biblia siga diciendo lo que nos quiere decir y no lo que nosotros queremos que diga. Número 4. Escriba. Utilizando no más de 15 a 20 palabras, la idea principal de todo el bloque. De esa manera estudiamos en el rollo del libro un pasaje bíblico, observando, dividiendo, subrayando, encontrando y escribiendo. Vamos a la práctica. Ahí usted escuchó una guía de las generalidades que hacemos para desarrollar el bosquejo.
Antes de empezar, es importante hacer notar que nuestro objetivo acá no es tanto sacar un mensaje, una aplicación o una conclusión, aunque lo haremos. Nuestro gran objetivo es poder entender el texto bíblico. No suponer qué es lo que pasó, es darnos cuenta qué fue lo que realmente pasó. Y eso nos lo relata el escritor en este capítulo, y hay que ser muy observadores y detallistas. Por esa razón, vamos a desarrollar los siguientes pasos y comenzamos. En el paso número 1 tenemos que averiguar si hay 1, 2 o varios temas alrededor de los 15 versículos que contiene este capítulo 11. Como siempre he mencionado, hay capítulos que nos van a dar de 2 a más ideas o perspectivas en cuanto a historias. Pero en este caso, vemos que después de varias veces leer, después de hacer el comentario, nos damos cuenta que aquí hay un solo objetivo, y es contarnos cómo Saúl va a empezar su trabajo como rey. Así que como título único y principal, usted puede apuntar, iniciando el bosquejo, 1 Samuel 11 habla una sola cosa. ¿Cuál es? Anótela. Saúl inicia su liderazgo como rey de Israel. En un momento se lo repito. A lo largo de los 15 versículos que nos escribe primer libro de Samuel, vamos a enfocarnos en cómo Saúl inicia su liderazgo como rey de Israel. ¿Lo apuntó? Muy bien. Ahí ya hemos hecho nuestro primer paso de nuestro bosquejo. Hemos averiguado de qué habla el capítulo. ¿Estamos? Vamos al siguiente. En este siguiente punto, vamos ahora a tratar de resumir la idea de los 15 versículos haciendo algunos bloques. En este caso, quiero que usted observe que el capítulo nos da para hacer 4 bloques. De 15 versículos lo vamos a resumir a 4 ideas. Vamos paso a paso. ¿Está listo? Tome su libreta de notas y va debajo del título principal, va a anotar lo siguiente. Vamos al bloque número 1. Este bloque empieza desde el versículo número 1 hasta llegar al verso número 3. Los primeros 3 versículos. Todos esos 3 versos nos hablan de un solo tema en relación a cómo Saúl inicia su liderazgo. Y es la amenaza de los amonitas contra Jabes de Galaad. Eso lo tiene usted que apuntar. La amenaza de los amonitas, en este caso representado por el rey Nahás, quien va e intimida a los de Jabes de Galaad, y ellos pues midiendo sus fuerzas, pues le van a decir que les den 7 días para responderle si hacen una alianza. Entonces, esos 3 versículos nos detallan ese acontecimiento. La amenaza de los amonitas contra Jabes de Galaad. Ahí está. Ya comprendimos los primeros 3 versículos. Vamos a un segundo bloque. Este es un poquito más extenso. Es el más grande de todos. Van a ser 7 versículos partiendo del verso 4 al versículo número 10. Estos 7 versos, del 4 al 10, le vamos a titular a todo este bloque la respuesta de Saúl como el ungido. La respuesta de Saúl como el ungido. Resulta ser que los mensajeros de Jabes de Galaad llegan al pueblo y dan
las malas noticias y el pueblo empieza a llorar. Cuando Saúl escucha que el pueblo está llorando, él se indigna, se enoja y agarra unos bueyes y los parte. Y cada parte de esos bueyes los va a repartir a los diferentes lugares de todo Israel, convocando a todos los hombres de guerra para que se junten. Y él los va a liderar para ir a vencer a los amonitas. La respuesta del pueblo fue una respuesta de obediencia en un aspecto de temor. Así que todos esos versos 4 al 10 nos relatan todo esto que les he comentado. Le titularemos entonces la respuesta de Saúl como ungido. Muy bien. Nos hacen falta del verso 11 al final. Aquí vamos a partir 2 bloques. El tercer bloque sería solo un versículo, el verso 11. En todo este verso 11 nos relata la victoria de Saúl, y es así como lo vamos a titular. Verso 11, el bloque 3, victoria de Saúl. Ahí usted puede ver los detalles de la victoria. Muy bien. Y para terminar, nuestro último bloque, del verso 12 al final, estos siguientes 4 versículos nos van a llevar a la confirmación del liderazgo de Saúl. Entonces usted puede apuntar como subtítulo, confirmación del liderazgo de Saúl, del verso 12 al 15. Ahí usted se va a dar cuenta lo que sucede en relación a cómo el pueblo ya va a aceptar que Saúl fuera su líder, aunque él ya era el líder. Había sido líder delante de Samuel al ungirlo, la familia, pero no delante de todo Israel. Y recuerde que algunos todavía lo habían rechazado. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de cómo Saúl inicia su liderazgo como rey? En este capítulo 11 aprendemos 4 cosas. Primero, cómo se levanta la amenaza de los amonitas contra Jabes de Galaad. Tras esa amenaza hay una respuesta, que es nuestro segundo subtema, que es la respuesta de Saúl como ungido. Luego viene la victoria que Dios le da a Saúl, para luego cerrar el capítulo como el pueblo de Israel confirma el liderazgo que ya tiene Saúl. Ahí está nuestro segundo punto a tratar de nuestro bosquejo y nos preparamos para el tercero. Quiero invitarle a no perder la secuencia que acabamos de armar de los 4 bloques, porque vamos a seguirlos trabajando. Para esto está este paso 3. Diría yo, este es el punto máximo de nuestro bosquejo, porque ahora vamos a confirmar si lo que hemos hecho de partir en 4 y de darle los nombres a los subtítulos a cada bloque están conectados con la idea central del texto bíblico. Entonces vamos a tener que leer, vamos a tener que observar y vamos a tener que subrayar o confirmar, o en su caso anotar, si estamos en lo correcto. Vamos entonces a observar los 4 bloques una vez más. El primero, del verso 1 al verso 3, la amenaza de los amonitas contra Jabes de Galaad. Y aquí lo que simplemente tenemos que buscar es que a lo largo de estos 3 versículos debemos de buscar una frase o un versículo que confirme de que existe esa amenaza de los amonitas contra Jabes de Galaad. Hay que aclarar que los 3 versículos hablan de ello, pero el que más a usted le da sentido o lo conecta con el subtítulo que le dimos a ese bloque. En nuestro caso es el versículo número 2. Versículo número 2. Yo lo tengo subrayado acá, usted lo puede anotar. Si no está subrayando, puede anotarlo a la par
del subtítulo La amenaza de los amonitas. Ahí puede anotar verso 2. Se lo leo. Y Nahas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta, dice la versión Reina y Valera. La versión NTV es deshonra sobre todo Israel. Mire lo que pretendía este rey Nahas amonita. Quería hacer esclavo a los de Jabes de Galaad y con eso burlarse de todo Israel. Entonces esa era la amenaza de los amonitas. De tal manera que, como nosotros lo titulamos, tiene una relación muy pero muy cercana al texto bíblico, de tal manera que está bien hecha nuestra apreciación. Vamos al segundo bloque. A este le titulamos La respuesta de Saúl como ungido. Versos 4 al 10. No está de más volver a recalcar que estos 7 versículos de 4 al 10 tienen que ver con la respuesta de Saúl, pero debemos de buscar una frase, un versículo, pero en este caso voy a hacer algo extraordinario. Voy a señalar 2 versículos porque se me hace de suma importancia tomar los 2. ¿Cuáles son? El verso 6 y el verso 7. Ahí, a la par del subtítulo que le puso usted, la respuesta de Saúl como ungido, puede apuntarlo. Le leo el verso 6 y el verso 7. Al oír Saúl estas palabras, escuche, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. Es destacar esto porque es importantísimo, que la reacción de Saúl fue movida por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? Convocar al pueblo de Israel a pelear con él. Por eso es que él toma ese par de bueyes, los corta en trozos y los envía por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, dice el verso 7, el cual yo he subrayado. Y ahí está lo que él mandó a decir. Así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y dice que cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Vemos entonces que la acción de Saúl convocó a todos los hombres de guerra. Esa fue la respuesta de Saúl como ungido. Y note que le titulamos como ungido, porque cuando en el verso 6 se cita y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, habla de que estaba ungido. Y el respaldo de Dios es que su acción provocó una reacción, que es la convocación, según el versículo número 8, de 300,000 de Israel y de Judá 30,000. 330,000 hombres para ir a la guerra en esa acción que hizo Saúl. Entonces vemos la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Si la amenaza de los amonitas del rey Nahas era capturar a los de Jabes de Galaad y burlarse de esa manera de todo Israel, la respuesta de Saúl fue molestia y vamos a ir a la batalla contigo. Muy bien, vamos ahora a nuestro tercer bloque. Este es un solo versículo, la victoria de Saúl. Ahí no hay más que buscar una frase. Yo acá en el estudio que ya hemos hecho, la última frase últimas 2 frases me parecen las óptimas para subrayar, pero si usted subraya todo el verso 11, pues está en lo correcto. E hirieron a los amonitas, dice, hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Estas 2 últimas frases, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Qué gran victoria la de Saúl. Muy bien, ahí está, cotejada, conectada nuestra idea del
título juntamente con el texto, buena observación. Cerramos nuestro cuarto bloque, del verso 12 al verso 15. A este bloque le titulamos la confirmación del liderazgo de Saúl. Los 4 versos hablan de eso, pero el verso 15 creo que para nosotros acá es el que tiene mayor amplitud. Y fue todo el pueblo a Gilgal, note, todo el pueblo, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Note que en el capítulo 10 lo ungieron, pero en el capítulo 11 lo están invistiendo. Y aparte sacrificaron ofrendas de paz delante de Jehová. Y aquí hay algo que no sucedió en el capítulo 10. Porque en el capítulo 10 los que estaban allí tras el ungimiento de Saúl como rey, algunos se burlaron y no dijeron, este es el que nos va a gobernar. De hecho, leímos en este capítulo que tras la victoria de Saúl con los amonitas, algunos del pueblo dijeron, vayamos a aquellos que te menospreciaron. Y Saúl dijo, no, es tiempo de celebrar. Pero aquí dice que se alegraron mucho. Y todos los de Israel. Entonces claramente vemos la confirmación de su liderazgo. Cierro una vez más diciéndole que este es el punto más importante de nuestro estudio. Porque al leer la Biblia, al buscar comentarios, al empezar a entender el texto en la clasificación que hemos hecho, todo eso al final nos debe de llevar a que no nos desviemos del texto. El texto es el camino que nos debe de regir. Y mientras estemos en el camino, todo lo que se haga dentro del camino será correcto. Pero una vez nos salgamos del camino, empezamos a suponer, empezamos a traer ideas que el texto no está diciendo, ahí es donde estamos dando una mala interpretación. Pero en este caso estamos en lo correcto, así que cerramos este paso y vamos al último. Hermanos, en este último paso quiero animarles a usted a que trabajemos una conclusión o una aplicación. Hagamos un resumen y les planteo varias preguntas acá mientras usted listo para apuntar su conclusión, su aplicación. Por lo menos usted puede sacar, tiene 4 posibilidades de dónde sacar alguna aplicación. Hasta 4 aplicaciones, solo le estamos pidiendo una. Aprendimos que en estos 15 versículos del primer libro de Samuel, capítulo 11, el enfoque principal es cómo Saúl inicia su liderazgo como rey de Israel, partiendo de la nación amonita que se levanta para esclavizar a los de Jabes de Galaad y amenazando a Israel. Luego aprendimos que cuando el pueblo de Israel se entera de esa noticia, empiezan a llorar, y Saúl escucha el llanto y el Espíritu de Dios toma a Saúl y hace convocar a todos los hombres de guerra de Israel y de Judá para que lo acompañen a ir a batallar contra los amonitas. Seguidamente vimos cómo el Señor respalda al rey Saúl y hieren a los amonitas quedando dispersos, y tal como lo dice la palabra, no quedaron 2 de ellos juntos, para luego cerrar el capítulo con la confirmación del liderazgo de Saúl, donde todo el pueblo fue a Gilgal, se gozaron, sacrificaron ofrendas a Jehová y se alegraron mucho. De estas 4 cosas que hoy hemos visto, ¿qué aprende usted o cuál le llama la atención? Entonces la idea en este último paso es que en una frase muy pero muy corta usted pueda apuntar su conclusión. Pueden haber conclusiones diversas. Una vez si están en el camino, en el texto, es válido. Le voy a dar 1 minuto para que lo considere y después comentamos y compartimos acá nuestra conclusión.
Quiero decirles, amados hermanos, que este bosquejo está a su disposición, el que hemos hecho la producción del rollo de libros. Si usted lo quiere tener, póngase en contacto con nosotros a nuestro teléfono vía WhatsApp. Envíenos un mensaje y le mandamos este programa y el bosquejo. Este programa para que lo vuelva a escuchar y el bosquejo en un texto y usted lo va a tener. Así que ahí está la invitación. Hermanos, nuestra conclusión es un poquito larga, pero no le quise quitar para que no se perdiera el sentido. Nuestra conclusión es: el liderazgo espiritual necesita del poder del Espíritu Santo, no solo habilidades humanas. Vamos otra vez. El liderazgo espiritual necesita del poder del Espíritu Santo, no solo habilidades humanas. ¿En qué radica la victoria de Saúl? La primera victoria de Saúl, en que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Saúl no dicen de él que era un hombre de guerra. De hecho, su trabajo era ser agricultor. Pero el Señor lo capacitó para ir a la batalla. Entonces vemos que ya como rey, liderazgo espiritual, el poder del Espíritu lo llevó a ir más allá de sus habilidades humanas. Esa es nuestra conclusión. Repito, si usted quiere tener este bosquejo, escríbanos a nuestro WhatsApp y le enviamos no solo el programa, sino el bosquejo que le estamos ofreciendo. Comuníquese con el rollo de libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: ¿qué estudio tan impactante hemos tenido hoy en el primer libro de Samuel 11? Hemos sido testigos del valiente liderazgo de Saúl, de la unidad del pueblo de Israel y de cómo la mano de Dios estuvo presente en ese momento crucial. Hermanos, es increíble ver cómo estas historias de hace miles de años siguen resonando en nuestras vidas, ¿verdad? Así que esperamos que lo que hoy hemos estudiado nos impulse a seguir profundizando en la palabra. La Biblia está llena de tesoros esperando ser descubiertos y cada capítulo nos va a revelar más sobre el carácter de Dios y sobre el plan para la humanidad. Les invitamos cordialmente a unirse con nosotros la próxima semana mientras continuamos nuestro viaje a través de este fascinante libro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea. Nuestro número de WhatsApp es 4235 7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.